Vivimos un momento único en la historia. Nuestros niños tienen un nivel de cuidados, bienestar y educación como nunca antes se pudo imaginar. Sin embargo, los datos nos indican que son cada vez más los niños que muestran dificultades de atención, aprendizaje y comportamiento. Más allá de esos datos, no está claro que podamos afirmar que nuestros hijos son más felices de lo que fuimos nosotros. Tienen más oportunidades, mejores métodos educativos, pero ¿su desarrollo es realmente mejor? ¿Son más hábiles, más pacientes y más atentos que nosotros? Leen y escriben antes, pero ¿lo comprenden mejor? ¿Son más conscientes, más responsables, pero ¿y más felices? Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a asomarnos a la realidad, algunas veces silenciada y casi todas demonizada, de las dificultades de aprendizaje. Para hablar de dificultades, de aprendizaje y de vida, contamos con dos perspectivas complementarias que nos van a ayudar a tener una visión de conjunto. La de Marc Po, que nos va a contar en primera persona la realidad de un niño, ya un joven, que aprendió a caminar de la mano de su trastorno de aprendizaje. Bienvenido, Marc, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. La única penita es que te tenemos a través de videoconferencia desde Barcelona, pero bueno, es como si estuvieras aquí a nuestro lado. Bienvenido, muchas gracias. Estupendo, gracias. La segunda mirada es la de Gloria González, en representación de los coautores de la obra El desafío de crecer, cómo acompañar el desarrollo infantil y prevenir los problemas de atención y aprendizaje. Obra en la cual, desde una óptica multidisciplinar, nos ofrecen herramientas y pautas para acompañar a nuestros hijos durante su desarrollo. Muy buenas tardes, Gloria, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. A Gloria sí que la tengo aquí conmigo, o sea que no estoy yo sola, ustedes y yo solo, sino que estamos conectados. Lo distinto da miedo y ese miedo hace daño. Hace daño a quien lo siente y hace daño a quien lo provoca. Hoy vamos a mirar a ese miedo a los ojos, así que, sin más preámbulos, comenzamos. Marc Po es un joven de 24 años que padece TDAH y dislexia. Como muchos niños, desde bien pequeño, Marc ha sufrido todas aquellas injusticias que normalmente sufren los niños con trastorno de aprendizaje. El pronóstico era no llegar a tener ningún tipo de estudios, pero gracias a su esfuerzo, constancia y motivación ha sido capaz de superar todos los obstáculos que se ha encontrado a lo largo de su vida y conseguir todo aquello que nadie confiaba en que lo haría. Marc, ¿nadie es nadie? Nadie, bueno, mi familia sí que tenía alguna esperanza, pero lo que es profesores y todo eso, pues la verdad es que no. ¿Cuál ha sido el mayor problema al que te has enfrentado con tu condición y sobre todo, cómo lo has abordado? Bueno, la verdad es que a lo largo de mi vida académica he pasado por momentos duros en el cual me he sentido muy solo. Me ha faltado en ciertas ocasiones el apoyo del profesorado porque no entendían el por qué yo tenía esas dificultades con el aprendizaje. Y la verdad es que, bueno, cuando se me diagnosticó el trastorno con 12 años fue cuando realmente empezaron a entender el por qué a Marc le costaba hablar, por qué a Marc le costaba escribir, por qué a Marc le costaba entender todo lo que se daba en clase. Y poquito a poco pues la cosa fue mejorando, pero sí que es verdad que en un colegio, en el primer colegio donde estuve, cuando se enteraron de que tenía TDAH, decidieron pues echarme del colegio, más o menos, me acompañaron a irme. Y para mí eso fue una gran pena, la verdad. En programas anteriores tratamos el tema del bullying, tema que lamentablemente conoces muy bien. ¿Por qué se genera ese bullying sobre tu persona? Además, tal y como nos dices, no es una cuestión solamente de los alumnos, de tus compañeros, sino que el propio colegio, bueno, pues no estuvo muy acertado, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo arranca todo ese problema? Bueno, por ejemplo, cuando se me diagnosticó el trastorno, el colegio aún no me estaba haciendo ningún tipo de adaptaciones. Ellos se pensaban de que yo no me esforzaba, de que si me costaba aprender era porque realmente no había un esfuerzo detrás, pero no era así. Yo me esforzaba, seguramente no me esforzaba todo lo que podía esforzarme, pero la verdad es que eso a mí me perjudicó muchísimo, ¿no? Los profesores no me hacían adaptaciones, no me ayudaban a seguir adelante y la verdad es que noté una soledad en clase pues, que fue muy dura. Y mis compañeros tampoco me entendían
Y eso hacía pues que, por ejemplo, cuando hacíamos trabajos en grupo, pues no quisieran trabajar conmigo. Cuando tocaba leer en clase, yo me escondía para intentar evitar La pues exposición. esas risas, ¿no?, que se escuchan de fondo. Pero bueno, poquito a poco pues se va aceptando y sobre todo mejorar. Ese es el objetivo. Desde tu experiencia en primera persona, ¿qué medidas habría que tomar? ¿Por parte de quién? Respecto a que ese alumno se integre en el aula y en el colegio. Yo creo que los profesores son los primeros que se tienen que informar sobre lo que conlleva tener trastornos de aprendizaje, ¿no? Y dar visibilidad en clase. Creo que en el colegio deberían empezar a trabajar lo que es hacer entender a los alumnos que no todos los alumnos tienen la misma forma de aprender, ¿no? Y si consiguen hacer entender eso a los alumnos, yo creo que todo sería más fácil, seguramente. ¿A qué le tenían miedo de ti? ¿El qué, perdona? ¿A qué le tenían miedo tus compañeros? Miedo Bueno, a miedo, mí. sí, miedo, bueno, realmente cuando hay bullying siempre hay algo de miedillo por ahí escondido. ¿Cuál era el...? Bueno, yo creo que la verdad es que mis compañeros no me entendían, ¿no? Y el hecho de no entenderme hacía que no quisieran hacer trabajos conmigo, porque sabían que si Marc hacía una parte del trabajo lo haría mal, ¿no? Ya me etiquetaban directamente con que aquello lo haría mal. Y eso tampoco no era justo, porque a mí también me hacía ilusión poder trabajar con ellos, aportar mi granito de arena, y a veces pues no tenía esta oportunidad. Pese a todo pronóstico, terminaste bachillerato, un grado superior de Administración y Finanzas, has estado durante un año en Australia para aprender a hablar bien inglés y en la actualidad estás estudiando la carrera universitaria LEIN, que corresponde a Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. ¿Qué limitaciones te has encontrado en el currículum educativo para aprender? Bueno, la verdad es que bueno, a día de hoy mis dificultades han ido disminuyendo muchísimo gracias a todo un trabajo que ha habido detrás, ¿no? Cuando yo empecé el bachillerato, el primer año, en primero bachillerato, fue un año muy duro. Fue un año donde me costó muchísimo seguir el ritmo de clase. También decidí tirar la toalla porque estaba desmotivado. Pasé una mala época tanto social como familiar, como académicamente hablando. Y eso hizo que repitiera curso, ¿no? Ese año, en el colegio donde estaba estudiando, cerró sus puertas a consecuencia de la crisis que hubo en el 2010. Y fue allí cuando me dieron la oportunidad de ir a estudiar en otro centro educativo, ¿no? Y en ese centro educativo me dieron todo lo que yo necesitaba para empezar a superarme día tras día. Y gracias a ello fue cuando yo me he ido poniendo, ¿no?, objetivos en mi vida y he ido cumpliéndolos a poco, pero sobre todo con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo detrás. Y gracias a ello pues he podido estar en Australia para aprender inglés, algo que en el pasado hubiera sido imposible porque nunca había aprendido a hablar en inglés. Y luego fue cuando decidí hacer una carrera universitaria porque realmente me veía preparado para poderlo hacer, ¿no? Y sabía que aún podía dar muchísimo más de mí. Y a día de hoy puedo decir que no me he equivocado, que estoy disfrutando muchísimo. Sí que es verdad que hay días que son mejores, hay días que son peores, claro, como todo. Pero estoy disfrutando muchísimo de esta etapa y además me han dado la oportunidad de hacer el proyecto de Etiquétame, que me encanta. Es un proyecto que nace del corazón y que a día de hoy está ayudando a muchísimos alumnos a poder seguir adelante con sus vidas académicas. Ahora sí que nos vas a contar porque me parece un proyecto increíble. Es una carrera que se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Es algo muy, muy moderno, ¿verdad? Sí, es una carrera universitaria que hace poquitos años que se empezó a hacer. Bueno, se hace en la Universidad Team Labs de Barcelona. Bueno, Barcelona, Madrid, hay diferentes universidades en toda España. Y bueno, nosotros trabajamos mediante proyectos. Usan el método finlandés, el Learning by Doing, aprende haciendo, y nosotros tenemos nuestras asignaturas, pero a la vez tenemos que cumplir unos indicadores mediante proyectos innovadores. Y nos dan la oportunidad a perder el miedo a enfrentarnos a nuevas situaciones en la vida, ¿no? A emprender proyectos que tengan un impacto o proyectos que miren más allá de la actualidad y es muy divertido y también nos enseñan muchísimo a trabajar, a ser constantes con la faena
y sobre todo aprender mediante la práctica, que creo que es el mayor aprendizaje que puede tener un alumno a día de hoy. ¿Y qué quieres ser de mayor? Como si me permites la expresión. Pues yo de mayor, primero de todo quiero dedicarme a proyectos sociales, es lo que me ha dado la felicidad. Cuando era más joven tenía mucha obsesión con el dinero, pero al final el dinero no te da la felicidad. Creo que poder ayudar a otras personas a poderse superar o poder cambiar de situaciones que están viviendo, pues a mí eso me ha hecho encontrar una felicidad que nunca me hubiera imaginado encontrar, ¿no? Y me gustaría dedicarme a esto, y también quiero ser coach motivacional con el objetivo de motivar a los trabajadores de las empresas, a los alumnos, a motivar al profesorado, que creo que es algo muy necesario, que a día de hoy aquí en España no valoramos el gran trabajo que hacen, porque gracias a ellos nosotros podemos tener un futuro, eso nunca nos tenemos que olvidar de esto, y hace falta mucha valoración respecto a los profesores y a las escuelas. Porque además, coach motivacional en un trastorno que precisamente la motivación es muy regular, ¿no? No es un problema de aprendizaje, sino de motivación y de seguir ilusionado entretenido, ilusionado por lo que estás haciendo, con lo cual es totalmente diametralmente opuesto a lo que se cabría esperar de ti. Vamos, de ti como trastorno de aprendizaje, me refiero. Exacto. Yo, a lo largo de mi experiencia, he podido comprobar con mis propios ojos que mi motivación ha sido muy regular durante todos los cursos académicos, y yo lo que quiero intentar es que esta motivación sea más regular para así poder asegurar que estos alumnos están dando el máximo de ellos para ir superando cada una de las etapas académicas. Porque la vida académica es una vida muy larga. Muy larga, cierto. Y en todas las etapas se tiene que tener una gran motivación para poder aprender al máximo y sobre todo que disfruten de aquello que están aprendiendo. Eso es súper importante. Las dificultades no aparecen solo en el plano académico, sino que vivimos en sociedad y hemos de interaccionar con otras personas. ¿Qué habilidades sociales has tenido que trabajar concretamente para relacionarte con tus amistades y con tu entorno social? Bueno, primero de todo, perder el miedo. Yo era una persona que siempre tenía mucho miedo, eso hacía que tuviera muchísima vergüenza a la hora de mostrarme tal cual como era. Siempre me he mostrado como otro Marc, hasta que llegó el momento que dije, a mí la sociedad me tiene que aceptar tal cual como soy, tengo cosas buenas, tengo cosas malas, como todo el mundo. Como cualquiera, ¿cierto? Y fue aquí cuando yo di el paso a ser yo mismo, a perder el miedo y sobre todo aprender de las equivocaciones, porque el equivocarse no es nada malo, o sea, es el mayor aprendizaje que podemos tener. Y si somos capaces de analizar aquellas equivocaciones, nosotros os puedo asegurar que no volveremos a cometer esos errores del pasado y podremos seguir adelante. Y concretamente tú, ¿cómo trabajas la atención, la concentración y la motivación? Bueno, la verdad es que, mira, a mí cuando se me diagnosticó el TDAH con 12 años me empecé a medicar. Me he estado medicando durante muchísimos años hasta que llegué a la universidad y ya me di cuenta que yo ya no necesitaba la medicación, ¿no? Sobre todo con muchísimo esfuerzo, estar en una zona que, por ejemplo, yo siempre estudio en el mismo sitio, en mi despachito, porque es un sitio donde me concentro. También escucho música clásica cuando estoy estudiando. A mí me encanta mucho la música, toco el piano. Es el único instrumento que me hace desconectar el cerebro y la verdad es que gracias a la música pues yo puedo trabajar muchísimo la concentración y bueno, me apoyo sobre todo en estas cositas. Cada uno tiene que encontrar su método para poderse concentrar. Para lo cual quizá las familias lo que tenemos que hacer es ofrecer, brindarles la oportunidad, ¿no? Que exploren si necesitan estar más quietos, o más movidos, o con ruido, o sin ruido, con música o sin ella, no pretender que nuestros niños estudien todos de la misma forma y en el mismo sitio. Exacto. Y también la ayuda de psicólogos. Por supuesto. Bueno, de hecho, a lo largo de mi vida he tenido siempre la ayuda de psicólogos y psicólogas. Han sido el mayor soporte que he podido tener. Y gracias a ellos me han enseñado unas pautas para poderme concentrar, sobre todo para poder gestionar mi trabajo, porque las personas que tienen TDAH, por ejemplo, nos gusta hacer de todo en el mismo momento, ¿no? Y a veces nos tenemos que parar y focalizarnos solamente con una cosa y a poco ir haciéndolo todo, no hacerlo todo a la misma vez, porque al final eso nos crea un bloqueo.
Podríamos decir que Marc Po es un activista de lo que se refiere a la visibilización de las personas con dificultades de aprendizaje y con ese fin está desarrollando el proyecto que ya nos ha adelantado hace un poquito, Desetiquétame, que consiste... Bueno, no, cuéntanos tú, cuéntanos, ¿en qué consiste Desetiquétame? Bueno, Desetiquétame consiste en explicar mi experiencia personal con los trastornos de aprendizaje desde que era bien pequeño hasta el día de hoy. Explico cada una de las etapas que yo me he ido encontrando a lo largo de mi vida académica e intento hacer ver que a veces tenemos que hacer un cambio, ¿no?, en nuestras vidas. Cuando vemos que las cosas no van bien, tenemos que empezar a trabajar para mejorar aquella situación y seguir adelante, ¿no? Y sobre todo, gracias a esta superación, yo a día de hoy puedo estar haciendo lo que me gusta, que es hacer una carrera universitaria. Es algo que nunca me hubiera imaginado hacer y que a día de hoy lo estoy haciendo y que además estoy emprendiendo el proyecto de Desetiquétame, que como ya he adelantado antes, es un proyecto hecho desde el corazón para poder ayudar a los jóvenes, también a los padres y profesores a entender mejor lo que son los trastornos de aprendizaje. ¿En qué consiste realmente un día a día dentro de ese proyecto? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, nosotros vamos a los centros educativos a dar conferencias, ¿vale? En esta conferencia, como ya he dicho, comparto mi experiencia personal para que los alumnos puedan escucharla y también puedan empatizar muchísimo con nosotros. Una vez terminada la conferencia se abre el turno de preguntas y ahí es cuando los alumnos empiezan a expresarse y empiezan a compartir pues todas aquellas incomodidades que se están encontrando en el momento actual para intentar encontrar una solución, ¿no? Y yo más o menos les doy mi opinión, también los profesores a veces ayudan a contestar las preguntas y es un momento súper bonito porque los alumnos tienen la oportunidad de dar voz a aquello que les está pasando en ese momento, ¿no? Que a veces muchos compañeros o incluso los profesores no son conscientes en ese momento, ¿no? Y esa visibilidad es increíble para que estos alumnos puedan encontrar soluciones a sus dificultades en ese momento. ¿Quién acude a esas charlas? ¿Cualquier alumno o solamente específicamente quien tiene dificultades? ¿Qué te sueles encontrar en una charla? ¿Qué pasa? Esta charla, las charlas de Desetiquétame está abierta para toda la clase. Nosotros no nos gusta separar lo que son los niños con trastornos de aprendizaje, sino es una charla abierta. Es una charla que es útil para todo el mundo porque al final todos tenemos dificultades en nuestras vidas y todos tenemos que ser capaces de superar estas dificultades. Y sobre todo lo que queremos trabajar es que los compañeros de los niños que tienen trastornos de aprendizaje empiecen a entender mejor lo que es sufrir este tipo de trastorno, ¿no?, en nuestro día a día. Y hacer ver de que para nosotros no es fácil vivir con estos trastornos, pero que gracias a la ayuda de estos compañeros y sobre todo la ayuda de los padres y los profesores, nosotros pues podemos tener una vida educativa pues igual que una persona que no tiene trastornos de aprendizaje. ¿Has tenido algún tipo de referencia o de feedback de los centros a los que has acudido en los que te hayan dicho después de la charla hemos descubierto que ha habido este cambio o algo? Sí, por ejemplo, mira, la primera charla que di fue en el colegio Mireia Central Studies, fue donde yo hice el bachillerato, en el colegio donde más me ayudaron. Yo quise empezar este proyecto en ese colegio porque les debía. Claro. Y para agradecerles todo el esfuerzo que hicieron por mí, porque fue muchísimo. Y en esa charla la verdad es que hubo un impacto súper positivo. Recuerdo que solamente al salir del colegio ya me llamaron para volver a hacer otra charla. Y bueno, yo durante ese tiempo hubieron 5 alumnos que quisieron hablar conmigo. Y les estuve haciendo un seguimiento, ¿no? Y es verdad que tuvieron una grandísima evolución y que terminaron aprobándolo todo a final de curso, ¿no? Y todo gracias a trabajar lo que era la motivación en ese momento. El objetivo de tus conferencias es hacer ver a los jóvenes que podrán conseguir aquello que se propongan, de la misma manera que lo estás consiguiendo tú. ¿Todos podemos conseguir cualquier cosa? Por supuesto, sí. Solamente tienes que creer en ti mismo para poderlo hacer. Ese es el único elemento de la pócima. ¿El qué, perdona? Ese es el principal elemento de la pócima, ¿no? De conseguir. Exacto. Desetiquétame es como un grito desesperado porque veamos a la persona más allá del trastorno. ¿Qué peso tienen las etiquetas? Porque está claro, haciendo referencia a esas etiquetas que se suelen colgar, ¿verdad?
Exacto. A mí a lo largo de mi vida estas etiquetas, bueno, a mí me habían etiquetado como fracasado, como mala persona, como que nunca conseguiría absolutamente nada en mi vida. Estas etiquetas me han estado acompañando a lo largo de mi vida y la verdad es que me han hecho muchísimo daño. Y es una lástima porque nadie quiso desetiquetarme en su momento y he tenido que ser yo solo gracias a la ayuda de profesores y profesionales que gracias a mi proceso de autosuperación estas etiquetas han ido desapareciendo, ¿no? A día de hoy ya no me ven un fracasado, a día de hoy ya no me dicen que deje los estudios, al contrario, me dicen que continúe, que me siga formando porque llegaré hasta donde yo me proponga llegar, ¿no? Y que estoy siguiendo el mejor camino posible ahora mismo. También has creado la Asociación de Apoyo al Aprendizaje Infanto-Juvenil. Háblanos un poquito también de ese proyecto que complementa quizá Desetiquétame, ¿no? Sí, ese proyecto, bueno, da soporte al proyecto de Desetiquétame, la asociación da soporte al proyecto de Desetiquétame, y a la misma vez nos hemos unido diferentes personas con el fin de crear proyectos que puedan ayudar a crear proyectos que ayuden al aprendizaje de los niños con trastornos de aprendizaje, ¿no? Queremos satisfacer todas las necesidades que tienen los niños con trastornos de aprendizaje mediante actividades, técnicas de estudio, sobre todo trabajo con profesionales, etc. Para terminar, me gustaría lanzar un mensaje constructivo y esperanzador. ¿Qué consejo le darías a los adolescentes con tu misma situación, con TDAH, que tienen sueños, pero no saben ni siquiera si serán capaces de alcanzar? ¿Qué consejo les darías? Bueno, primero de todo, aceptar el trastorno. Yo creo que si no se acepta el trastorno, será muy difícil seguir adelante. El primer paso es aceptar el trastorno y luego buscar la solución, ¿no?, a esas dificultades. Y como siempre digo, todos los objetivos son alcanzables. La solución siempre, cuando tú estás en proceso para conseguir un objetivo, habrá momentos fáciles, habrá momentos buenos y momentos malos. En los momentos malos no nos tenemos que rendir. La rendición no es la solución. Tenemos que seguir adelante, luchar por nuestros objetivos, porque realmente estos objetivos son alcanzables. Por ejemplo, nosotros, a raíz del COVID, pues la verdad es que el proyecto se ha parado un poquito, porque claro, el hecho de poder ir a dar conferencias en las escuelas es mucho más difícil. Pero sí que es verdad que lo he pasado muy mal, lo tengo que reconocer porque este proyecto para mí es mi vida. Y no he querido rendirme, estoy luchando día tras día para poder seguir potenciando esta ayuda y seguir adelante. Y poco a poco van saliendo los resultados. Si hay un esfuerzo detrás, te puedo bien asegurar que habrá resultados. ¿Y un mensaje para las familias? Las familias, pues sobre todo entender a sus hijos, ese es el primer paso, entender el por qué estos hijos tienen estas dificultades, el por qué estos hijos tienen ciertos comportamientos a lo largo del día a día y sobre todo apoyarles al máximo y motivarles. Por ejemplo, mi madre ha sido el mayor apoyo que he podido tener en este proceso. Ella siempre ha estado a mi lado, ella siempre me ha dicho que no me rindiera, que la rendición no es la solución y que yo podía conseguir todo lo que me propusiera, pero eso sí, siempre con muchísimo esfuerzo. Y ese es el mensaje que le tienen que enviar a sus hijos. Y para cerrar el círculo, a los equipos docentes, ¿qué les pedimos o qué les decimos? Al equipo docente, a los profesores, a los colegios. A los profesores, pues sobre todo motivar muchísimo a los alumnos con trastornos de aprendizaje, que estén cerca de ellos. A veces nosotros nos sentimos solos y eso es porque los profesores no nos dan este apoyo. Yo tuve la gran suerte en el bachillerato de encontrar profesores que estuvieron a mi lado día tras día y gracias a ellos a día de hoy yo puedo estar haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Y no tengo palabras para agradecerles todo lo que hicieron por mí y es lo que pido, por favor, que motiven a los alumnos, que les ayuden y que sobre todo tengan muchísima paciencia, muchísima. Marc Pom, su proyecto Desetiquétame, muchísimas gracias, Marc. Pero no te vayas todavía, ¿de acuerdo? Estupendo. El desafío de crecer es la última obra de 3 expertos en desarrollo infantil. Iñaki Pastor, doctor y máster en fisioterapia pediátrica y experto en pediatría y desarrollo. Lucila To, óptico optometrista y docente especializada en optometría comportamental, terapia visual y programación neurolingüística. Y nuestra invitada en el estudio, Gloria González, psicóloga sanitaria, psicoterapeuta clínico MDR y experta en desarrollo
del apego y trauma. Estos 3 profesionales aunaron esfuerzos trabajando en equipo para brindar al lector claves y consejos prácticos para abordar la aventura de ser padres y de acompañar a un hijo. Gloria, ¿cómo nació esta obra? Bueno, esta es una historia muy larga. Pues cuéntanosla, que tenemos todo el tiempo del mundo. Pues bueno, Iñaki Pastor tiene una formación que es terapia manual pediátrica integrativa, donde nos conocimos Lucila y yo. Lucila también es docente en la formación de Iñaki y yo colaboro en ocasiones dando mini charlitas o también estando allí con los alumnos. Entonces, Iñaki pues tiene este proyecto que tiene una mirada muy global sobre el desarrollo del niño y entonces un día pues cenando, oye, hacemos esto los 3, tenemos una mirada los 3 que puede ser muy bonito hacer llegar a los padres. Y nada, y en eso ahí nos pusimos. ¿Y a quién va dirigida la obra? Vale, la obra va dirigida tanto a padres como a profesionales de la salud, educacionales, sanitarios, a toda aquella persona que trabaje por y para el desarrollo del niño. Fisioterapeuta, optometrista, psicólogo. ¿Cómo enlaza, o mejor dicho, cuál es la conexión entre la salud mental y emocional con el ámbito físico del que se ocupa un fisio y la visión que es el área de trabajo de un optometrista? Pues mira, si nos vamos a la razón del libro, lo que sucede es cómo se entrelaza el desarrollo del niño en todos estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, un niño que durante el segundo año, cómo es el desarrollo de su postura, cómo es el control de su postura y el desarrollo de su movimiento va a ser fundamental en cómo va a desarrollar funciones cognitivas superiores más adelante. Entonces, claro, que no solamente, aunque es una etapa donde tiene mucha importancia ese desarrollo, es también muy importante cómo es el desarrollo afectivo. No es lo mismo un niño que está en un entorno seguro, claro, donde va a tener más posibilidad de explorar, donde va a tener más posibilidad de movimiento, ¿no? Una cosa de la que siempre habla Iñaki, ¿no? La importancia de poner al niño boca abajo. Hay mamás y papás que es algo que asusta, ¿no? O sea, es una postura que es muy necesaria en el desarrollo y por desconocimiento, también por miedo, siempre están poniendo boca arriba, siempre tratan de estimular desde arriba y ahí ya ocurren muchas cosas, ¿no? Y ahí ya estamos viendo cómo se entrelaza lo afectivo con el desarrollo, ¿no? Y con el tema de la visión, es una de las cosas que es fundamental, es que la visión construye la postura. O sea, el niño, cuando tú le estás estimulando visualmente y le estás estimulando bien visualmente, estás ayudándolo en su desarrollo motor y postural. Entonces, claro, también la importancia, ¿no? También la mirada desde el punto de vista más emocional. No es lo mismo una mirada de una mamá que está bien, que está, digamos, por ejemplo, una depresión posparto, ¿no? Que es una mamá que no está. Entonces, el niño lo que está haciendo siempre es buscar esa cara de la mamá, ¿no? Y el encuentro con esa mirada es fundamental, porque en esa mirada es donde el niño empieza a tener un primer concepto de sí mismo. ¿Quién soy yo en función de cómo me miran, ¿no? Entonces, y claro, y ahí va el desarrollo de la visión, el desarrollo de la postura, todo es hay un mix muy importante y muy bonito, que cuando lo conoces te das cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer para ayudar a los niños y para observar cómo está ese niño. Haces mención al primer y segundo año, pero ¿qué franja de edades está enfocado o destinado o centrado vuestro libro? Vale, este libro en concreto es a partir de 1 año. ¿Vale? ¿Hasta? Pues vamos a poner lo que es la primera infancia y podemos llegar hasta los 10 años. Hay consejos, o sea, aunque el libro tiene temas y luego en cada tema hay consejos de cómo ayudar al niño para que se desarrolle bien en ese tema que se trata. Y pues está desde 1 año, 2 años y 5 años en adelante, ¿vale? Pero para nosotros es que es fundamental entender cómo lo que le está sucediendo al niño tiene que ver con cómo se ha construido. Entonces, si uno de los temas que tratamos en el libro que es fundamental, que es el tema de la autorregulación. Bueno, es fundamental todos los temas que tratamos en el libro. Seguro que sí. Bueno, pero tú nos vas a hablar de tu área, ¿no? Claro. Pero bueno, en el tema de la autorregulación, pues podemos ver ese niño que tiene dificultades para regularse, para tener determinado control, podemos ver qué cosas han fallado, ¿no? Y no nos vamos a... a partir de ahora, ¿qué podemos hacer, ¿no? Podemos mirar qué cosas incluso antes podemos hacer. Por ejemplo, en la construcción del cuerpo.
que es muy importante conocer bien nuestro cuerpo, porque es donde es la primera construcción que tenemos de uno mismo. Entonces, cómo hemos sido tocados es muy importante, ¿vale? Y bueno, aunque durante el primer año es fundamental tocar, más adelante también. ¿Nos vamos a encontrar un niño con 5 años pues con dificultades motrices? ¿No le vamos a tocar? Claro que sí. Claro que tenemos que ir a hacer todo eso que no pudo suceder. O sea, que es recuperable. Claro, sí. Tenemos una capacidad de recuperación muy buena. ¿Qué más cosas podemos encontrar entre sus páginas? Danos así pequeñas pinceladas. Vale, pues en sus páginas vamos a poder encontrar también un tema que es fundamental, porque lo estoy hablando yo aquí con vosotros. Es mío, ¿no? Claro, que es el tema del desarrollo, de cómo nos desarrollamos afectivamente a través del apego. Vale. El apego seguro, tan importante. Sí, tan importante, ¿verdad? Y claro, ¿qué cosas podemos hacer? Y muy importante saber manejar ese equilibrio entre el apego y la exploración. ¿Vale? Desarróllamelo, por favor. Vale. Cuando hay 2 necesidades básicas en los niños pequeños, que podemos decir, así a grandes rasgos, que es el apego, que es el recibir afectos, y el explorar, el conocer el mundo. ¿Vale? En función de que yo tengo establecido un buen apego, la seguridad con la que me puedo mover por el mundo es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, podemos hablar del círculo de seguridad, que es un término que se está utilizando mucho en estos últimos años. El círculo de seguridad habla de cómo se produce ese equilibrio entre el niño que está en esa necesidad de apego y cuando carga sus pilas puede salir a explorar. ¿Vale? Entonces el círculo de seguridad va aumentando según nos vamos haciendo más mayores. O sea, no es lo mismo el círculo de seguridad de un bebé de 0 a 3 meses que más adelante, ¿no? Entonces, la cantidad de afecto que necesita va siendo más pequeña según el niño va creciendo más y va necesitando más exploración. Pero a veces las propias necesidades de los padres, como por ejemplo cuando el niño viene en esa necesidad de afecto, ¡ay, qué pesado! ¡Ay, es que siempre está encima! ¡Ay, es que no puedo hacer! Hace que no satisfaga todas las necesidades de afecto del niño y el niño esté todo el rato como demandando y siendo muy incapaz de hacer esa exploración que tanto están deseando los padres, ¿no? Claro. Que es muy contradictorio, ¿no? Y con respecto a esto también está hay una cosa que a mí me parece fundamental, que considero que tiene que entenderse bien, porque ha habido mucha cultura con el tema del apego y cómo desarrollar el apego y crianza en el apego, donde se han perdido un poco los límites. Y no es lo mismo las necesidades afectivas de un bebé que las necesidades de 3 meses, por ejemplo, que las necesidades afectivas de un bebé de 1 mes, ni las necesidades afectivas de un bebé de 13 meses, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque yo veo que hay mucho conflicto a veces entre si le tengo que atender, cómo le tengo que atender, cómo no le tengo que atender, ¿no? Un niño de 13 meses se entiende diferente a un niño de 1 mes que no entiende nada. Un niño de 1 mes está asustado, se pone a llorar y necesita que vaya su madre a protegerle, a cuidarle, a atender sus necesidades. Un niño de 13 meses ya tiene otras capacidades para poder manejar ese malestar que tiene, pero las tiene que tener en función que la madre le puede dar una buena respuesta. Hay que tener muchas maneras de poder ayudar a ese niño a manejar ese control de esa desregulación emocional. Y entonces a partir de ahí empieza la autorregulación y como decía antes, la autorregulación es un tema fundamental porque en función de la autorregulación que hemos alcanzado ya con 4 años es posible predecir cómo va a ser nuestro desarrollo pues desde funciones sociales, funciones cognitivas, éxito social, académico en un futuro. O sea, que todo es predecible en base... Bueno, es que somos un edificio que está construido con unas bases que han de estar lo más firmes posibles. Claro. Cómo están construidas esas bases ya nos van a... Pero Marc es un ejemplo de superación con todo esto, ¿no? O sea, no predice... No es tanto predecible como podemos hacer algo. Uh-huh. Es recuperable, ¿no? Claro, es recuperable. Podemos ver que está pasando esto y en vez de quedarnos, este niño, claro, es que con este apego que ha desarrollado vamos fatal. No, es que podemos hacer algo, ya no nos quedamos ahí, ¿vale? O bueno, a mí me encanta, ¿no? Como de repente cuando las personas se hacen adultas consiguen hacer de su debilidad su mayor fortaleza. Y eso es todo un éxito en la vida. Y para eso han pasado muchas cosas, porque para eso ha pasado, como a Marc no contaba, ha habido un profesor que le ha disparado, ha habido ese apoyo de su madre de, venga, yo confío, confía, tira para adelante, ¿no?
Y es, bueno, es que me encanta escuchar a Mar, la verdad. Es que es una delicia, francamente. Mucho del contenido de esta obra está enfocado hacia las dificultades de aprendizaje, que es precisamente el tema del programa de hoy. Has trabajado como orientadora en centros educativos. ¿Cuáles son las dificultades de aprendizaje más relevantes hoy en día en las aulas? ¿Qué es lo que más aparece? Bueno, lo que más se veía cuando yo estaba, yo creo, y es una demanda muy grande que tengo yo actualmente en el gabinete, es el tema del déficit de atención. Yo creo que el déficit de atención también se ha convertido en un cajón desastre donde metemos de todo. Veo valoraciones más serias y valoraciones menos serias. Valoraciones que están basadas en que el crío no para de moverse por la sala y el neurólogo está rellenando un test, ¿no? Y a lo mejor ese movimiento que está teniendo ese niño es de mucha tensión porque hay mucho conflicto emocional y al final los niños son como antenas emocionales, están aspirándolo todo y en función de cómo esté su entorno, aparte de cómo estén ellos, ¿no? Van a mostrar dificultades de un tipo u otro. Entonces, pues bueno, el déficit de atención yo creo que ha sido una de las cosas claves que he visto yo durante mis tiempos como orientadora. ¿Y hoy en día tienes tu propio gabinete? ¿Atiendes niños, adultos? Sí, atiendo más que niños, atiendo familias. Familias. Porque yo trabajo mucho con los padres. Por supuesto, claro. A no ser que haya habido una situación traumática, que haya que trabajar con el niño, pero para eso siempre voy a necesitar de la colaboración de los padres. En temas de desarrollo siempre voy con los papás, ¿no? Porque al final los padres son las personas que tienen que acompañar a esos niños y los padres pues también tienen sus mochilas y esas dificultades de los padres hacen que acompañar a esos niños a veces sea muy complicado. De nuevo vuelvo al capítulo de autorregulación. Si los padres no son capaces de tener una buena autorregulación sobre sus propios procesos, ya les puedes dar 50.000 consejos, que no va a servir de nada. Primero está la propia autorregulación interna para poder hacer eso mismo con tus hijos. Claro, porque para que un niño sea capaz de autorregularse, sus adultos de referencia han tenido que regularle a casi 10.000, creo que eran como 10.000 ocasiones o algo así, una cifra me suena a mí, bueno, pero muchísimo, ¿no? Sí, si ellos no son capaces de hacerlo para ellos mismos, evidentemente los niños van a modular en base a lo que están viendo, ¿no? Claro, yo veo a muchas mamás, sobre todo mamás, vamos, porque es lo que más suele... Claro. Sí. Muy frustradas porque van a cursos de disciplina positiva, van a un montón de cursos para aprender a educar a sus hijos y ven y siempre les sale al final algo que llevan dentro, ¿no? Que tiene que ver mucho con sus frustraciones, incluso con las propias maneras en las que les han educado. Voy a meter también a los padres, a ellos, ¿no? Que luego dificultan pues ver a tu hijo, ver qué está pasando y eso que tu hijo está haciendo, cómo desencadena en ti una reacción que tiene una historia. Entonces, cuando trabajo con los padres, trabajamos desde ahí, ¿no? Para primero poder gestionar esa activación emocional que te produce esa conducta de tu hijo y puedas tener la mejor de las respuestas posibles. Y poniendo la mirada en el futuro, esas dificultades, ¿cómo se trasladan a la época adulta? Si no son apoyadas, si no son resueltas o dirigidas o no sé cómo, intervenidas, ¿no? ¿Qué ocurre con...? Vale, cuando hablamos de la edad adulta, yo creo que nos vamos a un tema de bienestar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú contigo mismo? ¿Cómo te sientes tú en relación, ya no solamente contigo mismo, sino también con los demás, ¿no? Si tú realmente estás pudiendo desarrollar ese proyecto que tú notas que tienes por dentro o te has ajustado a lo que te han dicho, no, es que tú vales para esto y tienes que hacer esto, ¿no? Y realmente no es lo que llevas por dentro, pero claro, como has recibido tantos mensajes de no vales, no puedes, vas dejando esos proyectos de lado y hay mucha insatisfacción. Uh-huh. Marc, nuestro compañero de tertulia, padece TDAH y dislexia. Hemos escuchado su testimonio en primera persona, nos ha hablado de su propia historia, que por cierto es la historia de muchos jóvenes, pero desde el punto de vista profesional, ¿cuáles son las características principales de un TDAH? Porque hablamos de ello y quizá nadie nos ha explicado qué es. Uh-huh. Vale, este es un tema muy complejo, ¿vale? Sí. Porque son, claro, yo te puedo decir cómo se hace la derivación. ¿Por qué derivan, claro, no? Bueno, cuando lo que están viendo es que son niños que son dificultades para concentrarse en clase, para mantener la atención, para tener una interacción adecuada con los compañeros, que incluso en los juegos pues como que van arrasando, no tienen en cuenta a los demás. Eso es un poco lo que hacen los profesores cuando dicen, uy, este niño, ¿no? O están intentando, bueno, pues están en procesos de lectura o en procesos de cálculo y, bueno, pues no son capaces de tener
tener esa capacidad lectora o esa capacidad matemática que se supone que es esperable, pero ya no por un tema académico sobre todo, ¿no? Entonces, cuando vemos estos niños así inquietos, porque estamos hablando de TDAH, que estamos hablando con el componente de hiperactividad, ¿vale? Pues niños que no paran quietos. Vale, ese sería como el primer signo. Claro, y que no se centran, ¿no? Y entonces pues es como el sistema de alarma, ¿vale? Luego hay muchas pruebas que que se pasan a los niños para ver si tienen, bueno, pues diferentes síntomas que llevan a hacer un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad. O un déficit de atención, digamos. Porque no es lo mismo un TDA que un TDAH. No, porque en la TDAH sumamos el tema de la hiperactividad, de estar que no paran quietos. El TDA sería más bien como un predominio inatento, ¿vale? Sí. ¿Y la dislexia? Hay varios tipos, porque es un problema neurobiológico. Bueno, aquí esto es otro tema muy complejo. Muy, muy complejo. Porque, por ejemplo... Haznoslo fácil. Aquí, por ejemplo, mi compañera del libro, Lucila To, que en la optometría trabajan mucho sobre sobre estos aspectos, ¿no? Y ven que hay un tema de cómo se produce el desarrollo visual, ¿no? Porque cuando el niño lee o cuando nosotros leemos, hay una primera parte que es lo que estás leyendo, luego ese proceso que hay a nivel interno y luego está esa salida, ¿vale? Entonces, ahí puede estar fallando el primer paso, el paso interior o la salida. Entonces hay dislexias que pueden tener ese diagnóstico por las pruebas de dislexia que se hacen, pero luego en realidad lo que podemos ver con otros profesionales como Lucila, como optometristas, que lo que hay es un tema de cómo es todo ese proceso que se produce en otros niveles. ¿Están asociadas la dislexia y el TDA o el TDAH o son dos? No. No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros en el libro no contemplamos el déficit de atención, la dislexia, o sea, no hablamos de ello, ¿no? Hablamos que es un problema que hay en la actualidad, ¿vale? Pero que hay muchas cosas que más allá del diagnóstico, ¿no? Que es también aquí en lo que vamos Marc y yo. O sea, no... a mí, de hecho, es que a mí los diagnósticos me ponen mala. Yo necesito ver... Porque es una etiqueta al final, ¿no? Un diagnóstico. Claro, es qué le pasa a ese niño y entender el síntoma del niño. O sea, entender si ese niño tiene esta dificultad, qué cosas están pasando dentro de este niño que le están llevando a tener esta dificultad, ¿no? Porque a lo mejor en esa hiperactividad que veo en el niño, lo que estoy viendo es que es una respuesta a un entorno de mucha tensión. Entonces, es dar salida a todo ese malestar interno. Entonces, a mí, claro, los diagnósticos y los puntitos, la verdad es que me ponen mal sabor. Pues entonces nos salimos de ese tema. Venga, vale, genial. Eres absolutamente polifacética porque desde el año 2004 ejerces como psicoterapeuta en el ámbito privado y además intervienes en programas de acogimiento y adopción. ¿Qué diferencia hay entre una adopción y un acogimiento? No es lo mismo, ¿verdad? Vale, estuve trabajando en eso en el dispositivo de la Comunidad de Madrid. El acogimiento son procesos donde el niño pasa a tener un periodo que puede ser muy corto o muy largo, que acaba en adopción, ¿vale? Con familias acogedoras, ¿vale? O sea, los niños, en el dispositivo en el que yo estuve, los niños tenían, que eran acogimientos permanentes, es decir, acogimientos de larga duración, donde los niños tenían contacto con su familia biológica una vez al mes. Y tenían visitas. Ahora, actualmente no sé cómo estarán los programas. Entonces, claro, la adopción es ya no hay contacto con la familia biológica y además en el acogimiento pues suelen ser familias que están en procesos complicados donde necesitan que ayuden a sus hijos. Y bueno, hay niños para que no estén en las residencias, estén en entornos familiares, y adopciones cuando los padres han renunciado a la y pasan a tener otra familia nueva, que es la familia adoptiva. Sí. ¿Cuánto es importante la figura del psicólogo en estos procesos? ¿En adopción-acogimiento? Sí. Total. O sea, son procesos complicados, porque si ya estamos viendo, si ya los que sois padres y tenéis hijos, ¿y sabéis lo difícil que es? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Pues claro, ya cuando estos niños que vienen con mucho daño, vienen con mucho dolor, sus comportamientos a veces
pueden ser muy complicados y generan mucho dolor en los padres acogedores o adoptivos. Entonces, esos padres necesitan estar bien acompañados porque ellos al final van a ser los terapeutas de estos niños. Claro, son los que están con ellos 24 horas. Claro, y a estas personas al final necesitan esta ayuda para poder estar bien y desarrollarse bien. Aquí vuestra intervención como psicólogos está orientada más a la familia, al niño, a todo el sistema. Yo, ¿cómo trabajo yo? ¿Vale? Porque hay muchos, porque como hablamos así en general los psicólogos, o sea, yo desde donde yo entiendo la intervención con los niños, para mí es más siempre con la familia. ¿Vale? O sea, siempre, el papel protagonista yo se lo voy a dar a la familia. Eso no quita que yo tenga intervenciones puntuales con el niño, donde vamos a trabajar y a potenciar sus recursos internos, donde vamos a ir a curar y a sanar esa herida, pero yo voy siempre de la mano con los padres. Durante un tiempo, además, estuviste como psicóloga en el programa La Voz Kids. ¿Cuál es la misión del psicólogo en un programa como ese? ¡Ay, madre! Nos hemos enterado. Sí. Bueno, pues en la Voz Kids, yo hice una sustitución porque la que era de psicóloga oficial tuvo su baja por maternidad, entonces yo llegué ya casi a finales, ¿no? Entonces era el acompañamiento con los niños. Yo como utilizo la técnica MDR, esa técnica nos ayuda a instalar recursos, a generar estados de calma y de bienestar, y entonces el MDR utiliza la estimulación bilateral para ayudar al cerebro en sus procesos, entonces les hacía las visualizaciones de ellos cantando, utilizando la estimulación bilateral para potenciarles y que estuviesen ahí. Pero vamos, había mucho trabajo de relajación, de grupo. Claro. Sí, pero eso ya estaba todo muy hecho cuando yo llegué. Bueno, tú llegaste a instaurar tu granito de arena. Sí. ¿Te puedo preguntar tu opinión sobre la exposición en los medios de estos niños a edades tan tempranas cuando todavía están formando su autoimagen? Bueno, yo te digo que para mí fue una experiencia estar allí, vale. Porque conocí niños muy peculires, como niños muy adultos, sí. Ya como muy hechos, muy resueltos, ¿no? Me faltaba como más la infancia, esa mirada más de soy niño, estoy jugando, no estoy en algo metido tan serio, ¿no? Además donde hay unas expectativas por parte de los padres que eso hacen que sean niños que se autoexigen un montón, pero son también muy exigidos desde fuera. Claro. Sí, para mí fue una experiencia ver a estos niños, ¿no? Me gustaría verles además más adelante. Porque además un niño que es autoexigente es porque alguien le ha exigido antes, si no aprende ese mecanismo, entiendo. Efectivamente, siempre. O sea, sí que es cierto que ya puede haber ciertas características, rasgos temperamentales. Sí. Luego lo que pasa es que el entorno es muy importante, porque venimos con un bagaje, no venimos como una hoja en blanco, y en función de lo que pasa fuera en el entorno hace que esas cosas se potencien o no se potencien. Entonces, claro, si ya esa fuerza, ¿no? de hacer cosas, de hacer muchas cosas, viene ya encima potenciada por un entorno donde hay una mirada exigente, ¿no? Que muchas veces me encuentro con personas que dicen, pero así mis padres nunca me exigieron nada. Vale, no te exigieron nada, pero ¿qué veías en ellos? Que no paraban de trabajar, que siempre estaban... Entonces, claro, porque el aprendizaje más importante que existe es el modelado. Y los primeros años los niños están ahí con sus antenitas emocionales y con sus ojos bien abiertos, copiando. Seguro que tienes, pese a que a lo mejor estuviste solamente unos meses, 1001 anécdotas. ¿Alguna que sea especialmente o que te ha llamado la atención? Porque nos acabas de decir que te gustaría ver qué ha sido de ellos, ¿no? Después de un tiempo. Sí, porque había alguna chica que era espectacular, como, su madre estaba ya acompañándola. La madre no, decía, ¿sabes? Eso ya quiere estar aquí, y se la veía como, muy sanota, muy, muy divertida, muy simpática, que compartía con todos, y luego estaba otro modelo, los padres muy encima, hablando de, oye, tal, ¿cómo ha pasado esto? Mira a ver mi hijo, no sé cuántos tal, a qué hora va a cantar, a que no sé qué, a que no sé cuántos, como más preocupados, más encima, ¿no? Y niños como más cerrados, ¿no? Con menos habilidades sociales. ¿Percibiste que había algún tipo de perfil
entre las familias que acudían a ese programa? Bueno, a ese y a otros relacionados con infancia realmente, ¿no? Yo por mi experiencia, por lo que pude ver ahí, sobre todo si tuviese que decir lo normal es... con lo que nos vamos a encontrar es... Sí, es padres muy exigentes, padres con mucha... Bueno, pues con muchas ganas de éxito en sus hijos, con muchas expectativas. Lo raro era lo que he contado de esta chica, que la madre mucho más templada, bueno, yo la acompaño, yo me paso aquí las horas porque ella es lo que quiere, y quedaba igual, eso era lo raro. Psicoterapeuta, formadora de profesionales del ámbito sanitario y educativo, colaboradora con equipos multidisciplinares de atención infantil, pero Gloria se considera psicoeducadora. ¿Qué es eso de la psicoeducación? Pues mira, la psicoeducación para mí es ayudar a las personas a tener un buen desarrollo personal y profesional desde conocimientos que tenemos en el ámbito de la psicología, ¿no? Y el ámbito de la psicología desde un espectro muy, muy grande. No estoy hablando solamente de temas cognitivo-conductuales, o sea, estoy hablando bueno, al final es que psicoeducación me gusta mucho porque psico significa alma. Entonces sería la educación del alma, ¿no? Es muy bonito. Claro, y al final cuando una persona es capaz de mirarse para adentro y es capaz de conectar con lo que realmente es su verdadera esencia, y entonces ahí es cuando te conectas con tu verdadero propósito y cuando puedes desarrollar pues cosas como las que hace Marc, por ejemplo. El desafío de la crianza continúa cuando tu hijo o hija crece y deja de ser un bebé, ya que las experiencias que viva durante la infancia van a ser determinantes en su futuro, tal y como nos ha contado Gloria. De su mano y de la de sus compañeros y a través de su obra te invitamos a mirar la realidad del desafío de crecer con otros ojos para desarrollar todo su potencial y prevenir problemas de atención y aprendizaje desde el primer año hasta aproximadamente los 12, vuestro libro. Venga, sí. Muchísimas gracias, Gloria. Muchísimas gracias a vosotros. Jean Piaget, uno de los investigadores más reconocidos por sus aportaciones a la psicología del desarrollo y del aprendizaje, afirmaba que el objetivo principal de la educación debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir aquello que otras generaciones hicieron antes. Hombres y mujeres que son creativos, descubridores, que pueden ser críticos, es decir, que pueden verificar y sobre todo no aceptar todo lo que se les ofrece. En el programa de hoy hemos comprobado que no todos aprendemos de la misma forma y no a todos nos resulta igual de sencillo. Hemos descubierto que eso no solo nos diferencia, sino que nos enriquece como sociedad y que no hay que tener miedo a lo distinto, porque ese miedo provoca daño. Y todo eso lo hemos hecho en la mejor compañía. Muchísimas gracias, Marc Po, por compartir con todos en primera persona qué pasa por la mente y el corazón de aquellos a los que vemos diferentes y que no lo son tanto, pero que los hacemos así con el peso de las etiquetas que les colgamos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por todo. Gracias, Gloria González, por ofrecernos este manual para disfrutar del reto de crecer y de acompañar a crecer. Y por supuesto, al extensivo nuestro agradecimiento a tus compañeros. Por supuesto. Gracias a los dos y cómo no, gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana. Cuando compramos algo, lo primero que hacemos es arrancarle la etiqueta. Así que a partir de hoy, cuando conozcamos a alguien nuevo, no esperemos a que nos grite «desetiquétame». Salgan, relaciónense, abran sus horizontes, disfruten del fresquito que nos trae el otoño y recuerden, tenemos una nueva cita la semana que viene, cada lunes a las 5 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos.